Buenas tardes con todos los presentes, tanto los colegas que están en vía Zoom como también en el fanpage de la UGEL Jaén. Reciban un cordial saludo a nombre de la comunidad de docentes de matemática, CDMAT, de la provincia de Jaén. Mi nombre es José Edwin Díaz Vergara y tengo esta vez el honor de ser el moderador de esta conferencia que a bien nos ha dado hoy un tiempito el doctor Eduardo Mancera Martínez, que desde México nos compartirá el tema resolución de problemas como estrategia didáctica. Agradeciendo de antemano a nuestro especialista de la UGEL Jaén, el profesor Juan Carlos Carrasco. Hoy contamos con la presencia del profesor Iván Fernández Holguín, director de la Oficina de Excelencia en Formación y Redes Educativas, representando a nuestro director de UGEL Jaén, el maestro Eliseo Caballero. Profesor Iván Fernández, el saludo de bienvenida al maestro y a todos los presentes. Buenas tardes, mi estimado Edwin Díaz. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecerte especialmente a toda la comunidad de matemáticas, CDMAC, escrito en Jaén. Agradecerles por toda esta contribución que ustedes hacen a los maestros de matemática y convertirse en una primera comunidad virtual de aprendizajes, ¿no? Relacionados a la matemática. Quiero agradecer también esta tarde a cada uno de ustedes, los participantes, los maestros, a nuestro especialista Juan Carlos Carrasco Pinedo, y a agradecerle también la grata presencia del maestro Eduardo Mancera, que como un hermano desde México acepta continuar esta labor con ustedes, mi estimado José Díaz, y con cada uno de ustedes, los maestros que pertenecen a esta comunidad de aprendizaje CDMAC. En realidad, el tema que hoy día van a tocar es importantísimo, sobre la resolución de problemas como una estrategia didáctica. Pienso que esto va a permitir fomentar la autonomía de los estudiantes. Son los estudiantes los que van buscando diferentes caminos para poder resolver sus problemas día a día. Yo felicito por ello, agradezco nuevamente a cada uno de ustedes y en nombre de nuestro director, el maestro Eliseo Jesús Caballero Tocto, damos por aperturado esta reunión, este taller, esta jornada de trabajo pedagógico sobre la resolución de problemas como estrategia didáctica. Muchísimas gracias, mi estimado José Díaz, por el pase y adelante. Gracias, profesor Iván Fernández. Bueno, lo ansiado y esperado por mayoría de maestros que estaban pidiendo nuevamente contar con la presencia del doctor Eduardo Mancera Martínez. Hoy lo tenemos desde México, que nos va a compartir una bonita experiencia sobre el tema resolución de problemas como estrategia didáctica. El doctor Mancera es licenciado en Física y Matemática por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene su maestría y su doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor, investigador, funcionario público en instituciones vinculadas al sector educativo, en modalidades como educación básica, tanto en primaria, secundaria, educación tecnológica, educación superior, educación para adultos, educación en comunidades rurales, en educación especial, formación inicial y en servicio de maestros, en comunicación e innovación educativa. El doctor Mancera es consultor para acciones educativas de empresas como Casio, Texas Instruments y Hewlett Packard. Además, es ponente invitado en más de 300 participaciones en países
como los Estados Unidos, España, Portugal, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina. Miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación matemática, fundador de la revista Educación Matemática. Él es miembro del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa. Tiene más de 50 artículos publicados en revistas indexadas, especializadas en la enseñanza de la matemática, coautor de varios libros, textos para educación primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Actualmente el maestro es investigador invitado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática México. Con ustedes, el doctor Eduardo Mancera Martínez desde México, que hoy nos estará compartiendo su experiencia. Adelante, maestro. Muchas gracias por la confianza, por dejarme otra vez estar con ustedes, porque es un ambiente muy lindo. Como digo yo, somos latinos, somos hispanos, somos hermanos, y en realidad he tenido la oportunidad de estar varias veces en Perú y siempre he tenido la oportunidad de ver esa hermandad y esa confianza que nos tenemos. Y obviamente compartir algunas ideas con ustedes es algo que me honra. Y sobre todo, aunque lo digo en tono de broma, pero con esto me gusta comenzar siempre. En mi casa no me dejan hablar, así es de que la oportunidad que me dan de hablar, pues la tomo muy, muy a gusto. Yo creo que por el chat podrían estar planteando preguntas y eso, y las revisamos al final. Voy a permitirme compartir la pantalla con ustedes para empezar la presentación, que de alguna forma es un punto muy importante dentro de lo que se realiza normalmente en los trabajos recientes, ¿no? Porque muchas veces decimos que la resolución de problemas para acá, la resolución de problemas para allá, etcétera, y muy pocas veces nos damos cuenta de qué papel puede tener la resolución de problemas en la enseñanza. Por eso se le llamó resolución de problemas como estrategia didáctica. Es un tema que a mí me fascina, además de los manipulativos, la tecnología y otros chismes que se dan en educación que son fascinantes y que nos permiten conocer cosas que estaban un poco fuera de nuestro alcance, pero poco a poco nos vamos relacionando más con ellas y nos damos cuenta de que podemos hacer muchas cosas en el entorno educativo. Bueno, como un primer elemento para avanzar, no me gusta comenzar más o menos no presentando aspectos teóricos, porque eso realmente es muy aburrido. Y luego a veces presumimos que entendemos bien las teorías, pero realmente no sabemos si eso pasa o no, porque en general no tenemos una teoría, tenemos un montón de teorías. Y luego viene la aplicación de las teorías que las hacemos como cada quien se nos da la gana, ¿no? Y finalmente el seguimiento de los resultados de lo que se hace aplicando las teorías se dan en las revistas especializadas. Pero las teorías en realidad pueden provenir de especulación, es decir, sin experimentación, solo con la observación sistemática se van generando algunos constructos y relaciones entre ellos y con eso se puede generar una teoría que no está hecha con una experimentación adecuada, sino es más bien por una reflexión profunda sobre ciertos hechos. Por otro lado, están los resultados de investigación conducen a generar también esos constructos y relaciones entre ellos y nos dan una teoría, pero generalmente la investigación centra en un objeto muy definido todos los trabajos y eso a veces hace que se pierdan otros elementos en torno de lo que se está queriendo analizar. Pero tiene otro problema la investigación, que es generalmente
nosotros de algunos resultados de investigación tratamos de hacer una generalización cuando no hay los elementos suficientes para hacerlo. Bueno, por otro lado, hay que tener claro que la teoría no es la realidad. No hay ninguna teoría que refleje exactamente cómo es la realidad. Y muchas veces nos damos la idea de que la teoría nos dice exactamente cómo se comporta la realidad y eso no es cierto. En realidad, la realidad solamente es una aproximación que se logra a través de la teoría. Vemos una realidad diferente de la que en realidad es, puro realidad y probabilidad. Estoy redundando mucho, pero es que hay que tener en cuenta que la teoría nos acerca, nos da indicios, es elaborada por personas muy acuciosas que en determinado momento nos pueden dar una forma de interpretar los hechos que nos ayuda a tomar decisiones, a explorar, a explicarnos cosas, pero nunca es la realidad en sí. Y por otro lado, lo que he visto es que muchas veces cuando se habla apoyado en la investigación se hacen batidos o licuados, aquí le decimos licuados, como cuando echa uno leche en la licuadora y luego echa plátano y luego chocolate, etcétera. Lo mezcla y luego ya se lo da de beber a los niños o a la familia. Ese tipo de batidos se hacen a veces con la teoría porque se están mezclando teorías que a veces no tienen que ver nada una con la otra, aunque a partir de las teorías que se han elaborado se puede generar otra, donde haya una idea cómo se pueden entrelazar y qué tipo de trabajos se pueden realizar con ellos. Las teorías son muy buenas porque nos ayudan a encontrar explicaciones, descripciones, una serie de cosas adecuadas, pero no necesariamente nos van a decir exactamente lo que está pasando en la realidad. Algo raro también ocurre con la aplicación de las teorías, porque uno lee lo que dicen, piensa que ya lo está entendiendo a profundidad, toma nota de ello y de alguna manera utiliza los mismos argumentos de los investigadores o de los teóricos para apoyar alguna reflexión de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces se acostumbra mucho a echarle la culpa a ellos, ¿verdad? Ellos tienen la culpa de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque según Piaget, según Vygotsky, según fulano de tal, según Mengano, etcétera, las cosas suceden así, cuando realmente la teoría nos debe de servir para que normemos nuestros criterios, para que identifiquemos elementos importantes de lo que está sucediendo y no los apliquemos a diestra y siniestra como si fuera una receta de cocina. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es el seguimiento de los resultados. Muchas veces se aplican teorías, se sacan resultados de investigación, pero pues no hay seguimiento de ellos. O sea, lo que nosotros observamos después de hacer una experimentación o un trabajo donde se pongan en juego algunos elementos de la teoría, pues se reporta en la investigación, pero muchas veces ya no se continúa con el proceso de seguimiento para ver si eso fue un efecto de la experimentación o es algo que se va a conservar con el tiempo. Y de alguna manera, pues no hacemos caso a ello, ¿no? Les comento esto porque en algunas tesis que me ha tocado trabajar, he visto que los alumnos sacan resultados que a veces no son los que ellos esperan, porque ellos esperan que inmediatamente después de que aplican un método de enseñanza o que están analizando algo, salga un resultado muy importante y luego resulta que no es tan relevante de lo que ya se tenía. Entonces están preocupados. Pero si somos pacientes y dejamos que los métodos que se emplearon o los conceptos que se trabajaron maduren en la mente de los estudiantes, después de un tiempo podemos hacer más mediciones para darnos cuenta de si esto está dando resultados o tiene que ver con el seguimiento. Porque a veces somos muy ansiosos de obtener resultados inmediatamente, ¿no? Y como esto es trabajar con humanos, pues los humanos a veces tienen procesos mentales que no los conocemos adecuadamente porque están justamente en un ambiente en el que todavía hace falta mucho estudio.
pero es importante que las experiencias que se vayan haciendo tengan un seguimiento de más largo plazo para que nos apoyen en la argumentación sobre si la teoría está o no. Y en eso estamos en realidad en educación. No hay teorías que sean completamente válidas, no hay teorías que sean tomadas con certeza en un 100%. Hay quien está trabajando investigación y las está usando y qué bueno. Pero todavía nos falta mucho trabajo para decir si la teoría respaldaría lo que nosotros estamos trabajando. Así es de que no voy a partir de la resolución de problemas con estos elementos teóricos, sino más bien un poco aparte de la experiencia y la síntesis que yo he hecho de todo lo que se ha escrito sobre resolución de problemas, porque el tema que vamos a ver es un tema poco estudiado, por cierto, y ahorita les voy a decir por qué. Permítanme aquí, es que me están saliendo unas cintillas que no me dejan leer bien, bueno. Pero ustedes sí han de estar viendo lo que dice ahí. Primero, antes de, como les decía, no voy a empezar de tres, ¿de dónde voy a empezar? De una experiencia. De una experiencia de un problema que una vez me pusieron los alumnos y que personalmente lo tomé como un reto. Me pusieron a que si podía ayudarles a resolver una ecuación como esta. Y entonces, como soy muy flojo, saqué mi calculadora que hace esto, nada más puse los coeficientes y me da el resultado. El valor de X es -1 y el de Y es igual a 2. Y bueno, pues ya, terminé, ¿verdad? Entonces, los estudiantes me decían, no, maestro, pero explíquenos cómo lo podemos hacer nosotros a mano porque no tenemos esa maravillosa calculadora. Bueno, pues me puse a trabajar con ellos, les hablé de que podíamos multiplicar para poder hacer el coeficiente de una por de una de ellas por la otra para hacer el mismo coeficiente en una variable y después restar. Y entonces de ahí despejamos, después sustituimos y encontramos el valor de las dos. Y entonces ahí vemos que en efecto X es igual a -1 y Y igual a 2. Bueno, esto podría pasar por alto, porque se podría decir, bueno, pues ya se hizo, ¿no? Ya se les explicó incluso el procedimiento para hacerlo, porque aquí se les dice paso a paso lo que hay que hacer. Pero esta no es una actitud matemática, ¿verdad? Porque aquí, pues siempre nos salen bien los resultados cuando se supone que ya tenemos una formación matemática y ya hasta se siente uno pavo real. Pero no, hay que tener en cuenta que las cosas pueden tener un interés particular. Y entonces, una de las situaciones en las que después de ver la actividad me quedé pensando fue que curiosamente los coeficientes de la primera ecuación son los primeros 3 términos de una sucesión aritmética. Y los otros coeficientes de la otra ecuación son los primeros términos de una sucesión aritmética. Y entonces dije, ¿qué pasó? ¿Esto es coincidencia? Y entonces me planteaba ya un problema, que era, y aquí es un problema en términos de que no sé cómo resolverlo, sino voy a buscar qué puedo indagar sobre esto. Claro que tengo herramientas, tengo el álgebra, tengo una serie de recursos que yo puedo aplicar, pero me llamó mucho la atención y la primera pregunta que se puede uno plantear es, ¿qué pasa si con la misma idea genero más ecuaciones, más sistemas de ecuaciones para ver qué está sucediendo? Y entonces lo hice, me puse a pensar, aquí por ejemplo tengo esta sucesión aritmética. Esta empieza en 2, el 5, el 8, 11, 14, 17. Bueno, aquí realmente estoy empezando con otra, que es la que empieza en 8, 11, 14, aunque tienen casi los mismos términos, ¿verdad? Excepto por 2. Se puede considerar que la que empieza en 8 es diferente de la que empieza en 2. Aquí también esta empieza en 7, pero yo tomé desde 32. Dije, a ver, ¿qué pasa? Voy a tomar cualquier 3 términos consecutivos de 2 sucesiones aritméticas. Ahí está la primera ecuación, ahí está la segunda. Este es el sistema de ecuaciones. Como soy flojo, pues puse a mi calculadora a trabajar y ¡ah, sorpresa! Resulta que es la misma solución. ¡Ah, caray! Esto entonces ya me intrigó más.
Y entonces me puse a ver esto, me puse a ver lo otro. Otra vez tomé otras 2 sucesiones, ¿verdad? Con términos no necesariamente desde el primero, sino 3 términos consecutivos. Puse las 2 ecuaciones y como soy flojo, pues encontré que daba el mismo resultado. Bueno, la teoría que hay detrás de esto es muy interesante, pero quiero confesarles que no es que ya yo me haya puesto a pensar un alumno, sino más bien fue un investigador, colaborador de una de las empresas donde he estado en consultor que me puso este problema y me dijo, a ver qué jugo le sacas. Y sí, en efecto, me puso a reflexionar sobre esto y empecé a descubrir cosas muy interesantes. Porque este es un tipo de problema matemático. Y entonces la situación era, ¿por qué ocurre esto? Porque cada vez que tomo 3 términos consecutivos de una sucesión aritmética y los uso para dar los coeficientes de una ecuación lineal, ¿verdad? Tomo otra sucesión aritmética, pongo 3 coeficientes consecutivos y ya. Entonces aquí tomé 2 sucesiones, ¿verdad? Bueno, siempre ocurre esto porque ya son demasiadas coincidencias, ¿verdad? Entonces me puse a hacer otro trabajo. Dije, a ver, voy a tomar 3 términos consecutivos de una y de la misma voy a tomar 3 términos consecutivos posteriores. Entonces escribí mis ecuaciones, ahí está el sistema de ecuaciones, como soy flojo, otra vez volví a sacar y la respuesta es la misma. Entonces sí ya, esto sí ya me despertó toda la curiosidad posible, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí algo tiene que estar ocurriendo. Y tendría que yo estar trabajando esta situación con más cuidado, porque esto es muy importante tenerlo claro cuando uno está trabajando cosas de matemáticas. Entonces me puse a ver que esto era interesante. Ya cada vez era más interesante. Bueno, pero hay casos raros como este, ¿verdad? En donde tengo una sucesión aritmética y luego otra que son el doble de todos los términos anteriores y entonces me puse a hacer las ecuaciones. Aquí no sé qué esperarían ustedes, pero yo espero que me salga que no tiene solución, porque de hecho esta ecuación me representa una recta y esta me representa la misma recta y obviamente me sale que hay un número infinito de soluciones porque estoy hablando de la misma recta. Y entonces empecé a ver hasta casos patológicos, ¿verdad? Pero esto era de esperarse de alguna manera y pues ni modo, así salen las cosas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo probar que esto siempre va a ocurrir? Porque ya me ocurrió en varios casos. Y entonces me puse a pensar que lo podía hacer matemáticamente de manera general. Tomo una sucesión aritmética cualquiera, la que sea, aquí está el término y aquí está la diferencia, ¿verdad? Que se va, el primer término es la diferencia debe ser K, del primero al segundo la diferencia debe ser K, etcétera. Entonces es una sucesión aritmética general, es cualquiera. Y entonces formo la ecuación que corresponde. Ahí está, el primer término es X, el segundo es Y, etcétera. No importa si yo tomo términos consecutivos después, porque consideraría en donde empiezo como el primer término, ¿no? Y entonces tengo una ecuación, lo mismo tomé otra, en general puede ser cualquiera, y tomé los 3 términos consecutivos y tengo la otra ecuación. Después me puse a trabajarla como si fuera el método de suma y resta, ¿verdad? Trato de hacer que los coeficientes de una de las variables coincidan y después resto. Y entonces encuentro este resultado que después lo voy trabajando, voy haciendo algunas operaciones algebraicas. Tengo que quitar el caso cuando tengo que dividir entre 0 para tenerlo en mente. Y ya me sale que la respuesta, en un caso general, siempre me da que una de las variables vale 2, la y, y luego sustituyendo encuentro que me da -1. Esto es como una demostración del teorema que dice que si tomo 2 sucesiones aritméticas y de ellas
formo con cada una, con 3 términos consecutivos, una ecuación lineal y luego la otra, y la resuelvo, la solución siempre va a ser -1, 2. Entonces, con esto me hacía pensar que ya, en efecto, ya tengo una claridad del problema, pero la actividad matemática no termina ahí. Cualquiera que diga, pues sí, ya le entendí, pues no está haciendo matemáticas, está nada más cumpliendo una fase que es importante, pero no es la más relevante. El pensamiento matemático nunca se queda ahí. Generalmente los matemáticos son personas muy inconformes, dicen, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, verdad? A veces dicen groserías cuando lo están pensando, pero nosotros no lo vamos a decir. Bueno, entonces, dice, esta, digamos, demostración, argumentación, como quieran llamarles, como que muy larga, ¿no? Y tiene muchos detalles y tengo que tener mucho cuidado, porque si no, a lo mejor me equivoco por ahí, ¿no? Se puede lograr de otra forma, que es otra habilidad matemática, es decir, lo puedo hacer de una manera más corta, puedo encontrar un proceso más corto para hacerlo, y entonces uno ve que justamente si esto lo tomo como un problema, que ya lo puedo resolver, puedo encontrar varias soluciones, sospecho de que algo está pasando, entonces me ayuda a incorporar como contenido escolar diversos métodos para resolver los sistemas de ecuaciones. Y entonces quiere decir que la resolución de problemas no es solo resolverlo con lo que yo sé, sino generar ideas sobre otras formas de hacerlo para ir incorporando en clase contenidos. Y esta es una de las situaciones importantes. Por ejemplo, aquí yo puedo tener una ecuación con 3 términos consecutivos de una sucesión aritmética, aquí los tienen, y después lo puedo resolver por determinantes, ¿verdad? Entonces, podría meter el contenido de determinantes después de haber analizado lo que está sucediendo ahí. Puedo hacer ver que cuando resuelvo esto, puedo resolverlo de esta manera y entonces meter un nuevo contenido o ir trabajando para que ellos vean cómo se construyen los determinantes. Y entonces hago mi trabajo, tengo que una solución va a ser -1, evidentemente cuando esto es distinto de 0, y luego calculo la otra que va a ser 2, pero bueno, no sé si esto lo entenderé mi abuelita, pero esto me abre la puerta, este problema me abre la puerta para que yo trabaje otros contenidos para resolver el mismo problema, pero de una manera más sintética, no tan larga como estaba antes. Evidentemente no sé si mi abuelita lo entendería, pero si le presento las ideas sobre determinantes, puede ser que sí. Entonces, vemos que el problema no solo implica que yo trabajo un contenido, sino me abre la puerta a que pruebe otros contenidos y esto me ayuda en la clase. Después de plantear un problema, yo puedo introducir otros métodos, otras técnicas, otros procedimientos, otros conceptos, utilizando ese contexto en el cual yo ya resolví un problema. Bueno, también puedo consultar o recordar ideas y entonces me acuerdo que también cuando tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, puedo utilizar el método de Gauss con matrices, entonces lo empiezo a trabajar, modifico de tal manera que me quede 0 aquí abajo y después me va a quedar la manera de resolverlo. Aquí encuentro de esto, que he estado haciendo operaciones con los renglones, encuentro que Y debe de valer 2, porque esta es la columna de Y, esta es la de X y esta es la constante. Aquí me dice Y vale 2, después de hacer operaciones para lograr que aquí haya un 0 y aquí haya un 1. Y después esto lo aplico arriba y encuentro que el valor de X va a depender de esta expresión. Y entonces lo aplico y me sale que el resultado va a ser -1. ¿Qué quiere decir? Puedo incorporar determinantes o puedo incorporar matrices y algunas operaciones con ello. Y con esto estoy avanzando más en los contenidos que yo puedo incluir. Se ve más bonito, más chic, ¿verdad? No sé si esto lo aplaudan o no, pero me sirve de motivo el problema para hablar de matices y operaciones con ellas. También
puedo relacionarlo con otros contenidos, que es otra situación que se da en la actividad matemática. El matemático no se conforma de hacerlo de una manera, siempre trata de buscarlo de hacer de muchas maneras. El maestro debería de hacer lo mismo, puesto que sus alumnos no todos piensan igual y no todos tienen los mismos recursos. De alguna manera lo que tendríamos que hacer es buscar cómo trabajar la situación de tal forma que si no me entienden unos, lo hago de otra manera y me entienden otros, y los que ya me entendieron tal vez hacen más profundidad en los contenidos que estamos trabajando. Entonces, se me ocurre ligarlo con algo de geometría analítica, porque ya sabemos que cada ecuación lineal con dos incógnitas la puedo ver como una recta. Y de hecho, este tipo de ecuaciones las trabajamos como rectas. Y entonces aquí pongo la ecuación, después despejo y la pongo en la forma canónica. Esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen, ¿verdad? Obviamente A más K debe de ser diferente de 0. Entonces, si X es igual a menos 1, ¿cuánto vale Y? Pues 2. Entonces, fíjense lo que he hecho. Matemáticamente estoy demostrando otro teorema. El teorema dice que si tengo una ecuación lineal donde los coeficientes son los 3 términos consecutivos de una expresión, de una sucesión aritmética, entonces siempre va a contener al punto menos 1,2. Entonces es algo diferente, ¿no? Entonces estoy aprendiendo más, entonces puedo también trabajar otro contenido. Entonces ya descubrí esto, que no me había dado cuenta, pero es un arma muy potente. ¿Por qué? Porque esto también me permite trabajar algunas cosas importantes de la recta y la geometría analítica, ¿no? Bueno, todo esto me da en parte para poder incorporar nuevos contenidos a una discusión a partir de un problema. Esta es la idea básica de lo que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo hice. Encontré que este sistema siempre me da la menos 1, menos 2. Pero utilizando las ideas anteriores, puedo variar, por ejemplo, aquí un término, el siguiente, y me regreso al primer término. Un término, el siguiente, y me regreso al primer término. ¿Sucederá algo similar? Es otra pregunta que me hago y empiezo a experimentar. Pues sí, la solución siempre va a ser 1, 0. O puedo pensar en otra situación. Tomo el primer término, el segundo término, repito como constante el segundo término, igual hago en la siguiente ecuación y veo que me da. Me da la solución es el 0,1, también el 0,1. Entonces ya estoy aprendiendo más, estoy conociendo más cómo se comportan las familias de rectas y estoy comprendiendo más cómo manejar este hecho de tener términos consecutivos de una sucesión aritmética. Entonces esto ya me dio mucho gusto porque entonces estoy aprendiendo más de los temas, estoy profundizando más en lo que incluso ya se supone que sé. Entonces uno se pregunta aquí, ¿qué realmente estoy resolviendo? Y esto me lleva a cuestionarme otras cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que yo estoy viendo es que de esta siempre pasa por el menos 1, 2, ¿verdad? Pero entonces puedo formular esto en otros casos. ¿Qué pasa cuando tengo el primer término, el segundo término y una constante? Esta constante para que me dé la solución menos 1,0, ¿cuál debe de ser? Entonces debe ser igual al primer término. A ver qué pasa si tengo primer término, segundo término y una constante cualquiera. ¿Qué debe de ser esta constante? Si pasa por 0,1 debería ser el segundo término y así me puedo ir haciendo de alguna manera más relaciones con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo el primer término de la sucesión aritmética, el segundo y una constante, pero quiero que pase por menos 1, 1. ¿Cuál debe ser esa constante? Pues tiene que ser la diferencia que me da los términos de la sucesión aritmética. Y entonces estoy aprendiendo muchísimas cosas más, estoy incorporando a mis conocimientos nuevos contenidos, estoy entendiendo más las rectas y las relaciones que hay entre los términos de una sucesión aritmética.
Todo esto es a partir de la experiencia que tuve en la resolución de problemas. Bueno, entonces me queda uno claro que saber matemáticas no es recordar ni repetir un método. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tengo buena memoria, pero realmente estoy entendiendo a profundidad lo que estoy haciendo. Y se supone que saber matemáticas implica que todo el conocimiento que yo tengo lo debo de trabajar de otras maneras y debo estar buscando otras relaciones. Esto es muy importante, tanto para los maestros que están en servicio como para los maestros que están en formación, porque parecía que resolver un problema es simplemente encontrar una solución y podemos comprobar si es o no solución del problema ya, pero no, esto va mucho más allá de eso. También saber matemática no es operar los símbolos a diestra y siniestra, es decir, si yo manejo bien los símbolos, y esto le sucede a muchos que entran a la carrera de matemáticas, que son muy buenos factorizando, resolviendo ecuaciones, etcétera, pero cuando se les hacen preguntas sobre lo que están haciendo o hace una transferencia de ese contenido a otros campos, no entienden lo que está sucediendo. Estos realmente no conocen a profundidad las matemáticas, pero con experiencias como estas, de alguna manera van adentrándose más en el contenido matemático. Esto nos enseñó que un problema abre la puerta a diversos contenidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos métodos son más pertinentes para resolverlos y otros no. Por ejemplo, el método de suma y resta es mucho más fácil de programarlo, o el método de Gauss. Pero hay otros que se convierten un poco en dificultad, o algunos otros métodos no me ayudan para desarrollar el currículo escolar, pero cuando yo planteo una multiplicidad de métodos, el alumno puede entender y elegir los que le acomodan a él y los que le van a facilitar el trabajo. Una cuestión importante es que dentro de la formación de los estudiantes o nosotros mismos siempre busquemos otras formas de resolver cualquier situación, sobre todo llegar a la más sencilla, que nos muestren posibles extensiones del conocimiento y poder llevar los contenidos que ya manejo a una dimensión mayor. Esto es para que a partir de la experiencia de resolución de problemas tengamos la oportunidad de hacer matemáticas como lo hace un matemático profesional. Bueno, los problemas que se nos presentan, y en esto nos hemos abarcado mucho tiempo, es que, por ejemplo, al principio de los datos que tenemos de la historia, la matemática estuvo muy relacionada con actividades cotidianas, era muy terrenal, ¿verdad? Estábamos aquí, donde están los arbolitos y todo, estábamos ahí, resolvíamos problemas de dimensiones de terreno, de construcciones, de diseño de vestimentas, de diseño de dibujos, etcétera, ¿no? Todo estaba muy aterrizado, pero con el tiempo después se fue vinculando a reflexiones filosóficas, porque ya, sobre todo en los griegos, ellos tenían una inquietud, querían explicar lo que pasaba en el mundo a través de 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, y se dieron cuenta que en la matemática se podría hacer lo mismo, y con eso se fue configurando lo que ahora conocemos como el método axiomático, definir una serie de axiomas y utilizar un proceso de demostración para que a partir de los axiomas se deduzcan todas las demás propiedades de los elementos que estamos trabajando en la teoría. Esta forma de hacer las cosas permeó muchas partes de la filosofía y de la ciencia en general, hasta situaciones como la ética y otras que tienen que ver con las explicaciones sobre las formas de vida en la Tierra, etcétera. Tenían que buscar los fundamentos, los supuestos iniciales para poder sacar conclusiones posteriores acerca del otro. Esto hizo subir un poquito más el nivel de matemáticas, ya no estaba tan vinculado a las cosas que pasaban terrenalmente. Después hubo otro trabajo importante donde ya las formas matemáticas las podíamos dibujar, hablar de ellas sin ningún vínculo con lo que estaba en la realidad.
ni tampoco con vínculos relacionados con aspectos filosóficos, sino simplemente teníamos que buscar relaciones entre diversas figuras. Esta es una figura de los trabajos de Arquímedes, en donde busca la relación entre el cono, el cilindro y la esfera, y de ahí sacó, de hecho, el volumen de la esfera. Es decir, ya las entidades matemáticas trabajan como si tuvieran vida propia, y esto nos ayudó a subir un escaño más. Pero después, la matemática, para crecer, tuvo que inventarse algunas entidades porque se encontraban problemas que no se podrían resolver con el contenido que ya se tenía. Entonces fueron generando nuevos contenidos, nuevas cosas que no provenían de la realidad, sino de la teoría misma, como los números imaginarios, los números negativos, como ciertas potencias, ciertos factoriales, etcétera, y los fueron metiendo como elementos que les permitían seguir profundizando en las relaciones que se daban, en las relaciones cuantitativas espaciales que se tenían que enfrentar, pero cuidando una cosa, que cada cosa que metiera yo nueva respetara la anterior. Y así tenemos una matemática en donde ya hay símbolos inventados y hay conceptos inventados. Bueno, esto nos permitió llegar justamente a otra cima del conocimiento, pero cada vez más alejado de las situaciones cotidianas que les llamamos. Bien, a veces se aterrizaron porque muchas de esas teorías se fueron aplicando a algunas cosas como a la física, ¿no? Pero hay áreas de la matemática que no se aplican en ningún lado. Esto no lo digo yo, lo dice la historia misma de las matemáticas. Bueno, entonces tenemos problemas reales, por ejemplo, que aquí tengo como en el papiro del Rin había problemas como estos de dividir equitativamente 6, 7, 8, 9 panes entre 10 hombres, y bueno, se hace un método ahí. Es un problema pues, que tenía cierto sentido en determinado momento. O después se fueron jugando con este tipo de situaciones, se inventaron los problemas que les llaman reales o verbales, que muchas veces se usan en la enseñanza, por ejemplo, con la edad de Diofanto, donde se hace toda una historia y a partir de ahí se saca una ecuación y se resuelve y se obtiene la edad de Diofanto. Después se plantearon algunos problemas que se dicen reales o cotidianos como este, ¿verdad? Que si se tiene un cierto dinero en el banco y se depositan siempre cada mes, ¿cuál será el saldo en los primeros 6 meses? Si uno dice, bueno, realmente así trabajan los bancos. Porque a veces para tener problemas de estos de historia, donde se narra una historia y que Juanito y Pepito tenían ciertas cosas, etcétera, a veces inventamos también situaciones que no son tan reales, pero tratando de darle sentido a las relaciones matemáticas. Y bueno, entonces salen este tipo de problemas donde dice uno, por ejemplo, donde se planea una actividad de ejercicios, pero realmente ya sabemos que aunque la planeen, nos vamos a quedar dormidos mientras intentamos hacer ejercicio, ¿no? Bueno, ya hay otros problemas matemáticos básicos como los que les estoy poniendo, todo lo relacionado con divisibilidad que nos mete dentro de la teoría de números, que es muy interesante y que de hecho se aplica mucho en la educación básica, o esto como el teorema de Variñón, que tengo cualquier cuadrilátero y si uno los puntos medios de los lados del cuadrilátero, lo que obtengo siempre es un paralelogramo, o cómo convertir un cuadrilátero, pero cualquiera feo, horrible, a un triángulo, pero que tenga la misma área que el cuadrilátero. Estos problemas también se trabajaron en la antigüedad y los usamos ahora como problemas matemáticos básicos. En general, en los currículos escolares nos están pidiendo que trabajemos problemas cotidianos, pero a veces son pura ficción, por los que tenemos que inventar y no coinciden exactamente con lo que pasa en la realidad. Pero también tenemos que poner problemas matemáticos porque hay cosas que no se dan tan claramente en la realidad o requieren más contenido para analizarlos en ese sentido. Esto es como un balancín, un sub y baja, en donde a veces nos vamos a la realidad o a veces subimos mucho a la abstracción y luego bajamos la abstracción y luego subimos mucho a la realidad y siempre estamos en ese tipo de balance sin hallar un equilibrio. Bueno,
Por otro lado, los matemáticos pues tienen otro tipo de problemas, porque a veces nosotros decimos que hacemos matemáticas, pero si vemos cómo trabaja un matemático, por ejemplo, David Hilbert, que vivió en esa época, planteó 23 problemas en 1900 que todavía algunos de ellos no se han podido resolver. Por ejemplo, aquí dice uno, el primer problema es la hipótesis del continuo. No existe un conjunto cuyo tamaño esté estrictamente entre él, de los racionales y de los números reales. ¡Auch! Bueno, esto ya se ha demostrado que es imposible resolver con los axiomas de Zermelo en la teoría de conjuntos. Estos son, dados dos poliedros de igual volumen, es siempre posible cortar el primero en una cantidad finita que tengas piezas poliédricas que puedan ser ensambladas de modo que quede armado el segundo poliedro, pero este ya está resuelto. Y otro, extender el teorema de Kronecker-Weber sobre extensiones abelianas de los números racionales a cualquier cuerpo numérico base que está sin resolver. Y así hay una variedad de estos. Bueno, lo que quiero es que vean cuáles son los problemas matemáticos que hacen los matemáticos. Ellos no están anclados a ninguna cosa que tenga que ver con la realidad necesariamente. Lo que pasa es que a veces tienen una resbaladilla virtuosa que hace que estos se vuelvan algo sobre un campo de estudio, como el caso de Newton, que inventó su versión del cálculo con las fluxiones, o Einstein, que había analizado lo que pasaba en el mundo, tenía muchos elementos de la teoría, pero no sabía cómo expresarlo matemáticamente, y fue justamente Minkowski que le dijo, bueno, utiliza la geometría, y le recomendó algo que después Grossman también reforzó sobre el uso de tensores. Y esto le ayudó a Einstein a expresar matemáticamente las relaciones que estaba trabajando en su teoría. También tenemos el caso de Heisenberg y otro amigo de él, Max Born, que se lo encontró. Heisenberg le mostró su trabajo y dijo que había inventado una forma de hacer matemáticas, y Max Born le dijo, no, hombre, eso ya lo habíamos hecho desde antes, esas son las matrices y operaciones entre matrices. Es decir, a veces la matemática abstracta puede aterrizar en ciertas situaciones importantes, pero estas situaciones importantes requieren más estudio, conocer más contenidos matemáticos, y entonces por eso uno espera en la escuela que se vayan aprendiendo ciertos contenidos para después poder arribar a estas situaciones, ya sea en ingeniería, en física o en otros ámbitos. Bueno, pero una cosa que tenemos que tener claro es que los problemas pueden ser vinculados con algo que puede suceder, con cosas que son familiares, o pueden ser de tipo matemático, que estos también son importantes de resolver. Bueno, tenemos que tener claro que los ejercicios se realizan repitiendo lo que se vio en un tema previo, siguiendo los pasos de los ejemplos, imitar procedimientos. Esos no son problemas. ¿Por qué? Porque ya sé con qué contenido debo resolverlos, y eso no está en el campo de los problemas. Si ustedes se dieron cuenta en lo que presenté primero, bueno, pues sí tengo herramientas para resolver las cosas, pero no sabía cómo enfrentarlo. Entonces ensayé varios procedimientos y fue aprendiendo más cosas. Eso es el ejercicio. Por eso se trata de cambiar esta idea. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Bueno, no dependen los problemas de un tema específico, se requiere tomar decisiones sobre los procedimientos y contenidos que se van utilizando para profundizar o generalizar, ¿no? Esto es la idea de un problema. ¿Cuál es la diferencia básica? En un ejercicio ya tengo el contenido que debo de usar para resolverlo. En un problema no sé. Aunque tenga muchos contenidos, no sé cómo hacerlo. Entonces, ejercicio es diferente de un problema. Porque he encontrado algunos que hablan de que tienen problemas rutinarios, y pues no tiene nada que ver, eso es un ejercicio. Otros hablan problema de aplicación, que es utilizar una herramienta ya puesta en un determinado. Es un ejercicio de aplicación, porque es simplemente ya tomar un contenido y llevarlo a otra cosa. Los problemas son otra situación a lo que me voy a referir ahorita. Bueno, los niveles de educación nos hacen ver que podemos utilizar ciertos problemas. Por ejemplo, lo que se trabaja en primaria está más cercano a las cosas cotidianas. Lo que se trabaja ya en los 3 grados posteriores tiene que ver con lo que se hace en distintas actividades
de los campos científicos como la física, la química, la biología, etcétera, pero se profundizan más en 3 años posteriores, los preuniversitarios, en donde se busca no solo eso, sino analizar datos, ajustar algunos modelos matemáticos, reducir variables, encontrar algoritmos, etcétera, y entonces se hace un poco más complicado esto. Pero todo esto está en un plano diferente de lo que hace el matemático, que es trabajar las cosas abstractas totalmente, ¿verdad? Ellos de alguna manera trabajan con un sistema donde definen sus axiomas, tienen las reglas de inferencia para deducir otros conocimientos y así se van. De alguna manera la enseñanza tradicional trata de imitar lo que hace el matemático, porque nos dicen, aquí está la definición, aquí están las reglas de comportamiento, esto es lo que tienen que hacer, son los ejemplos, y ahora para que lo entiendan más y ya no pregunten, ahí les van un montón de ejercicios, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar el enfoque de resolución de problemas. Para los matemáticos les funcionan, así trabajan, pero cuando uno quiere dar una formación matemática a quienes a lo mejor incluso no les interesa, hay que motivarlos para que entren a esto, y una manera de hacerlo es con que analicen aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho complicada es que al maestro le parece algo muy fácil, pero el alumno puede ser que no tenga ni idea de lo que se está trabajando. El maestro puede conocer el problema, le gusta mucho, sabe resolverlo, generalmente sabe una manera de resolverlo. Lo ideal es que sepa muchas formas de resolverlo, ¿sí? Y como ya se lo sabe, le parece sencillo y adecuado, pero el estudiante reacciona de otra cosa. Dice, bueno, ¿por qué me plantea esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Mejor me fijo, me hago el anestesiado o el desmayado, ¿no? En general, él no tiene el mismo interés que el maestro, y entonces aquí nos mete un problema didáctico importante. ¿Qué tipo de situaciones son las que le tengo que plantear? Y esto es lo que se trabaja en la educación matemática en la línea de resolución de problemas. No los que me gusten y me interesen, sino los que veo que causan una reacción en los estudiantes. Bueno, ¿cuáles son las categorías de problemas? Por ejemplo, lo cotidiano tiene que ver con algoritmos y fórmulas. Lo práctico tiene que ver con el cálculo rápido o con estimaciones. Lo lógico tiene que ver con el razonamiento, argumentación, etc. Y lo abstracto tiene que suponer algunas relaciones y de ahí sacar cierto contenido. Son los fantasmitas de los problemas de la resolución de problemas, pero hay otros. ¿Por qué? Porque parece ser que nos interesa mucho que en la resolución de problemas se manejen símbolos, y es importante, pero el símbolo no es el concepto. El símbolo es una representación de lo que estoy pensando, y de esta forma yo puedo entonces comunicar lo que estoy haciendo a otras personas, explicándole cómo funcionan los símbolos que estoy manejando, como el lenguaje. Hay muchas palabras que hacemos y nos vamos al diccionario para ver qué significa, pero en sí el concepto es el que yo tengo en la cabeza, y eso lo tengo que tener claro. Entonces, uno tiene que interpretar y dar sentido o relacionar el significado de las cosas que están en juego en un problema, usar las herramientas que tengo para buscar relaciones y evaluar ciertos acercamientos, generar y valorar varios métodos de trabajar con esas cosas, encontrar resultados o conclusiones, verificar esos resultados o conclusiones, generalizar esos resultados o conclusiones, vamos a ver un poquito más de esto, y analizar otras posibilidades o alcance. Uno tiene que ver que símbolos diversos están asociados a múltiples representaciones, y eso lo podríamos ver en otra ocasión, como en el caso de las literales o en el caso de las fracciones y de otros símbolos matemáticos más que tienen una multitud de significados. Esto es lo que interesa en una perspectiva constructivista, ¿sí? No es simplemente las relaciones de aplicar fórmulas o procedimientos, ¿no? Estas dimensiones constructivistas son muy importantes y las tenemos que tomar en cuenta. Bueno, ya vimos que un problema es algo que no se sabe cómo resolver, cómo determinar el camino concentra toda la actividad,
¿verdad? Tengo datos, busco procedimientos y voy a resultados. Estos procedimientos no necesariamente sé que son adecuados. Tengo que probar. Entonces, aquí podemos hacer un juego para tener cosas didácticas muy importantes y poder introducir contenido en clase a partir de los problemas. Primero, esta es la información de partida o los supuestos que se admiten para el problema. Estas son las herramientas con las que yo puedo manejar estos datos y los supuestos que están ahí para obtener consecuencias que nos conduzcan a una solución. Y los resultados son una consecuencia necesaria de aplicar los datos a estos procedimientos y bueno, lo tengo que validar por otras herramientas, tengo que checar que esa solución es correcta. Sin embargo, desde los datos yo puedo decir, ¿son suficientes, son excesivos? ¿Pueden generar vínculos de otra manera? ¿Puedo hacer una estimación de resultados sin aplicar ningún procedimiento? Bueno, aquí puedo ver cómo puedo cambiar los diferentes métodos de solución. Puedo ver el papel que tienen los datos en esos métodos de solución. A lo mejor con unos métodos necesito menos datos que otros, etcétera. Puedo ensayar varias perspectivas, construir soluciones sencillas. A lo mejor se me ocurre una muy larga y después una más sencilla, etcétera, ¿no? Y por otro lado, las soluciones las tengo que valorar, aunque sea un resultado correcto, tengo que ver qué función tienen estas sobre los datos, porque es importante ver que si yo quiero un resultado, qué datos se deben de acomodar, y a lo mejor eso me exige un procedimiento diferente. Esto es lo que hace que la resolución de problemas tenga que verse como las habilidades matemáticas y los datos marcados con los procedimientos, con una interacción entre los significados de los conceptos matemáticos. Bueno, esto es otros fantasmistas que hay dentro de la resolución de problemas, porque parece que resolver un problema es solamente decir los pasos que se requieren hacer para encontrar la solución, y eso no lo es todo, ¿no? Bueno, debemos de tener claro que no es una situación rutinaria la resolución de problemas. Bueno, muchos han estudiado esto, fue desde matemáticos, desde hace mucho tiempo, miren, desde el siglo XIX al siglo XX. Hubo muchos estudios desde la psicología, como en el caso de Rubinstein o de Krutevsky, que habla de las habilidades matemáticas de los niños en edad escolar. También otro muy conocido por ustedes es Polya, que hizo 4 pasos de lo que él realizaba cuando resolvía problemas matemáticos. Nunca lo planteó como un método de enseñanza, ¿eh? Algún chismoso dijo que eso es un método de enseñanza, pero no. Esta es la manera en que un matemático aborda los problemas y él identificó estos pasos. Su método fue el de introspección, ¿sí? Hizo otro libro muy bonito que habla de la inducción y la analogía en los procesos de análisis de situaciones matemáticas y sobre todo le daba un peso enorme a la intuición. Y de hecho hubo mucha investigación con este método planteado malamente como un método de enseñanza para tratar de enseñar en las escuelas. Aquí en este libro se reportan muchas actividades, pero nunca lo ligaron con la enseñanza de un tema específico, es decir, estaban aprendiendo a resolver problemas como una habilidad. Ahora, lo que se vio en muchos estudios posteriores es que los alumnos podían aprenderse de memoria los pasos a seguir, pero eso no aseguraba que resolvieran un problema adecuadamente, tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, Polya lo que hacía énfasis en que los aspectos matemáticos, antes de que se manejen simbólicamente o deductivamente, deben ser imaginados. Esta es una cuestión muy importante. Es decir, nosotros tenemos que hacer una elaboración mental antes de tratar de ponerlos como símbolos, y que todos los estudiantes deben tener esa oportunidad de resolver problemas. Y con esto querría decir que no necesariamente encuentren la solución, sino que busquen formas de hacerlo, que discutan con otros, etcétera, ¿no? Y por otro lado, es la única forma en que los estudiantes pueden darle un sentido a la matemática como una actividad importante. Es decir, si no se les da este juego, ellos no podrían, porque Polya estaba pensado en lo que hace el matemático. Y el matemático, su carrera está vinculada con los problemas que va a resolver. El corazón de la matemática es la resolución de problemas, y esto lo tenemos que tener muy claro.
Bueno, hay otros que hicieron cosas sobre esto, que es como Schoenfeld, que habla de que para resolver problemas uno tiene que tener recursos, algunas fórmulas, algunos procedimientos, ¿verdad? Pero también tiene que tener heurísticas, que es decir, trazar una línea perpendicular, una línea paralela, sumar o restar una cantidad, etcétera. Pero hay otra cosa importante que lo liga esto con la metacognición, que es el control. Porque yo puedo saber trazar líneas y todo eso, pero no puedo resolver un problema. Porque puedo tener heurísticas, puedo tener recursos, o sea, conocimientos básicos, pero no sé cómo usarlos y en qué momento usarlos, y entonces no puedo resolver un problema como este, que es el de, dado un cuadrilátero, construir un triángulo que tenga la misma área. Lo más importante de Schoenfeld fue que el sistema de creencias funciona de cierta forma. Por ejemplo, hay quienes piensan que si ponen una mariposita, con eso hacen entender a los niños de cómo se hacen las operaciones con fracciones, pero ese es nada más un recurso mnemotécnico, no están comprendiendo lo que implica todo atrás de las fracciones, ¿no? Bueno, la resolución de problemas me puede ayudar para muchas cosas, para generar algoritmos, para hacer algún tipo de programación o simplemente para la enseñanza, en términos de que con ciertos materiales yo puedo seguir el proceso para sacar el algoritmo de la raíz cuadrada. Este es otro tema que en otra ocasión lo podremos ver, ¿no? Bueno, entonces la resolución de problemas tiene que ver con lo que le llaman el insight, que son como ocurrencias, como inspiraciones que llegan de un momento a otro, con la intuición y procesos que se dan internos, no necesariamente simbólica. A veces hacemos las cosas con diagramitas para entender lo que está pasando. Esto es muy importante. La comprensión se da a través de que yo veo de una manera extensiva los problemas, que uso diferentes representaciones, que hago estimaciones, que hago transferencias para ver si puedo trabajar el problema de otras maneras. Bueno, en general, un obstáculo que tenemos es que el plan de estudios tradicional siempre es ver un tema, otro tema, etcétera, etcétera. Y todo esto dicen que se trabaja con el enfoque de resolución de problemas, pero lo único que hacen es resolver problemas de cada uno de estos temas, es decir, están haciendo ejercicios y la evaluación se da por resultados, ¿sí? Y la ejecución de operaciones y algoritmos. Si salen bien en esto, pero no salen necesariamente bien en habilidades para la resolución de problemas. Los planes nuevos es buscar situaciones de distinto tipo que me generen diversos contenidos, pero menos, se deben trabajar menos. Es decir, se tiene que hacer un currículo para que se pueda meter la resolución de problemas, que se enfoque en el desarrollo de habilidades y que haya menos contenidos para que se puedan hacer sesiones más largas y más ricas en el análisis. Esto depende mucho de concepciones como de la escuela activa que se desarrolló y tuvo un papel importante tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Pero todavía no se ha logrado. Aquí la importancia es evaluar procesos y construir modelos o métodos de exploración y validación de las situaciones que estoy manejando. Es decir, aquí en el plan alterno debería ser la resolución de problemas el eje de todo y no los temas. Esto es algo que no se ha trabajado y que tenemos, de hecho, planes tradicionales donde se nos dice que se tiene un enfoque de resolución de problemas, y eso es medio absurdo porque las evaluaciones y todo están dados por cuestiones tradicionales. Bien. Esto es lo que vamos a recomendar para meter la resolución de problemas como una estrategia de enseñanza. Es primero trabajar problemas con datos sencillos, porque esto permite que los alumnos se imaginen cosas y puedan hacer estimaciones de la solución sin aplicar un método determinado. Después, pedirles que ensayen diversos contenidos para resolver esto. Y una vez que ya lo resolvieron, ellos creen que ya terminaron. No, ahora les vamos a pedir que cambien contextos. Si se hablaba de trenes, ahora que hablen de frutas o que hablen de sanatorios o que hablen de otra cosa, para ver que lo que estoy resolviendo no es un problema, sino una clase de problemas muy extensas. Y eso también ayuda a cambiar los datos, porque muchos de los métodos que desarrollaron acá ya no sirven con ciertos datos. Y entonces eso ayuda a meter contenidos especiales para desarrollar en el curso. O puedo meter más datos
o ampliar las condiciones bajo las cuales se debe de encontrar la solución de un problema. Pero algo también importante es que si yo ya resolví un problema, me pregunto, bueno, ¿qué datos serían necesarios para obtener determinada respuesta? Es decir, implica un trabajo muy detallado con los problemas para poder meter contenidos, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos hablando es de que tenemos que entender la comprensión de problemas a partir de las estimaciones que hagan y tratar de meter algunas cuestiones como la estimación. Cuando ellos se les ocurre una buena estimación de la solución, se ponen felices y su autoestima se incrementa, aunque el problema sea matemático. Aquí, cuando cambio contextos, cambio datos, se están generalizando los métodos matemáticos y se pueden ir más allá de todo lo que se trabaja en una clase tradicional de matemáticas. Bueno, estas son las recomendaciones para poder meter la resolución de problemas como estrategia didáctica. Primero, cambiar paulatinamente de creencias. Si el maestro no cambia sus concepciones, es muy difícil que use la resolución de problemas como una estrategia didáctica, porque la va a usar solamente como algo rutinario y operativo. Los planes de estudio deben de tener menos contenidos. Y bueno, eso es otra discusión. ¿Cuáles son los contenidos importantes? La educación básica se queda igual desde la revolución industrial a la fecha. Son casi los mismos contenidos los que se siguen trabajando. Aquí debe de haber un movimiento importante de adecuar los contenidos a las condiciones actuales. También lo que les decía al inicio, que hay que ver que no necesariamente vamos a obtener resultados positivos inmediatos. Esos se dan con el tiempo porque hay procesos internos que no conocemos que el método puede ayudar a resolverlos, el método de enseñanza. Los algoritmos se tienen que usar porque los algoritmos nos evitan un trabajo que es rutinario para poner atención en cosas más avanzadas, ¿no? Es importante que los cambios no se hagan de golpe y porrazo, como decimos, sino que poco a poco se vayan haciendo en donde convivan los nuevos métodos con los métodos anteriores, pero cada vez los nuevos métodos con el tiempo, con diversos formas de dar el curso, diversos años en donde se vayan incorporando cada vez más cosas, ¿no? Una cosa importante es que todo esto se tiene que hacer con esfuerzos colegiados y discusiones entre todos. Y también tratar de incorporar la resolución de problemas manipulativos o dispositivos tecnológicos. Bueno, vamos a ver cómo en la investigación puede darse. Un problema puede ser identificar problemas, es decir, qué tipos de problemas son interesantes, etcétera. Eso en la investigación se trabaja. La determinación de que algo es un problema muchas veces depende de la experiencia del individuo que lo resuelve. El maestro generalmente tiene más experiencia que el alumno, pero puede elegir problemas que le interesan a él para plantearse a los alumnos. El problema adquiere un sentido si el individuo que lo va a resolver lo acepta como tal. Si no le interesa, no lo va a resolver. Entonces, aquí didácticamente es donde uno tiene que trabajar. Si yo le pongo datos muy difíciles o palabras muy raras, inmoviliza y eso no debe de tener el problema. A veces la influencia del contexto puede ser un contexto discriminatorio o que hable de cosas que no son aceptables, puede influir en la resolución del problema. Esta voluntad de resolverlo se genera justamente mostrándole que hay cosas interesantes que hay que trabajar. Y sobre todo que busquen formas de enfrentarlo, ¿no? En esto es lo que es una síntesis, ¿verdad?, de lo que se está trabajando en el tema de resolución de problemas en la investigación en educación matemáticas. Bueno, vamos a ver. El problema a veces sirve para distintas cosas, ¿verdad? Como justificar una parte de la matemática para proveer especial motivación de ciertos temas, como una actividad recreativa, como método para desarrollar muchas habilidades. Es lo que se hace normalmente con los problemas. Lo que nosotros vamos a tratar de dilucidar es cómo lo meto como una estrategia didáctica, ¿no?
Todos estos son problemas abiertos para la investigación, ¿verdad? Todos estos son cosas de tesis, cosas de desarrollos posteriores y que vamos a obtener resultados en algún momento. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto que le estoy mostrando? Que la resolución de problemas no es un tema muy sencillo, como uno pudiera pensar que solamente es tener un problema y tratar de introducirlo en la enseñanza. Les voy a platicar una experiencia, está así. Con algunos maestros ensayé este problema. Fíjense que no es un problema medio timado, pero como lo manejen ustedes en clase puede ser muy interesante. Por ejemplo, se les pasó a varios maestros en las escuelas secundarias de la Ciudad de México y se trabajó con ellos de tal manera que buscaran sacarle el mayor jugo posible a este problema utilizando las estrategias que más o menos he relacionado y que las voy a detallar más tarde, ¿no? Bueno, entonces, si se dieron 15 saludos, ¿cuántas personas hubo en la reunión? Esa era la pregunta. Entonces, algunos no sabían qué hacer y se hizo una dramatización. A ver, pasa fulanito, tú estás ya en la reunión. Cuando llega uno, ¿cuántos saludos se dan? Ah, pues se da uno. Cuando llega otro, ¿cuántos saludos se tienen que dar? Pues 2. Cuando llega otro, ¿cuántos saludos se van a dar? Pues 3. Y así se van acumulando los saludos hasta ver que la cantidad de saludos que se han dado es 15, que es el dato que me dan. Entonces ya sé cuántas personas debieron asistir, 6. Esos con una dramatización que se pueda hacer en la clase y entonces los alumnos se empiezan a divertir, a jugar un poco con la situación, pero empiezan a surgir preguntas, ¿no? Otros, por ejemplo, mientras están haciendo la dramatización, hacen dibujos y van contando los saludos hasta que les da 15. Otros hacen diagramas solamente con las manos, ¿verdad? Y van checando. Uno podría decir, esto no es matemáticas. Claro que es matemáticas. Lo que pasa es que los símbolos y las representaciones que están empleados, pues a lo mejor no son las que esperamos, ¿no? Pero nosotros podemos hacer ver que si esto podrían ser puntos en un polígono, y entonces el contar los saludos es contar las diagonales que hay en el polígono, y entonces ya me los llevo a un contenido, ya estoy introduciendo un nuevo contenido a partir del cual puedo trabajar alguna de las cosas que la escolaridad requiere. Entonces ya me los estoy llevando a otro lado. O puede ser que esté trabajando algo sobre números poligonales o sucesiones de números. Entonces estoy viendo que esto me puede dar resultado. Aquí incluso les puedo contar la historia esta de Gauss, de que les pidió su maestro sumar del 1 al 100 y que él se paró y todo eso que está relacionado con esta forma de conteo para números triangulares y trabajar también con números rectangulares, ¿verdad? Porque a partir de esto nosotros podemos sacar esta formulita, que también la puedo ver en la ocurrencia de un evento. Si tengo n personas y las estoy combinando con n más unos, entonces cuántas posibilidades se generan, ¿verdad? Y esto me conduce a permutaciones o combinaciones, que yo puedo llamar la atención sobre estos hechos y esto me permite que yo introduzca nuevo contenido. Bueno, otras preguntas que caben son, ¿se pueden tener 23 saludos? A ver, ya dije que eran 15. ¿Qué pasaría si fueran 23? Entonces podría hacer que revisen que ese tipo de resultados se podría o no obtener. ¿Cuántos saludos se darían entre 25 invitados? Que es invertir el enunciado de la situación. ¿Cuántos invitados deben considerarse para que se realicen 66 saludos? Todo esto me lleva a una relación entre los datos del problema y las respuestas y juego con eso, ¿verdad? Esta actividad ya después de que pudieron ellos resolver porque era una cantidad pequeña, porque podían representarlas físicamente y podrían encontrar la solución sin necesidad de usar mucha herramienta matemática y que me permite de alguna manera meter algún contenido matemático, ahora lo puedo cuestionar y estas preguntas sí que les interesan a muchos de ellos. Y entonces empiezan a opinar y empiezan a decir cosas, se vuelve una loquera. Pero también puedo pedirle que
que con las mismas relaciones me cambien el problema y se pueden generar problemas como estos, ¿verdad? Que están hablando ya de otras cosas. Y lo que estamos viendo con esto es que este problema mínimo, que es cuántos saludos se dan en una reunión y cuántas personas son las que estaban presentes, está relacionado con una multiplicidad de relaciones cuantitativas y espaciales, como es el caso de las diagonales en un polígono o como es el caso de un conteo bajo ciertas condiciones. Y esto me permite a mí hacer ver que la herramienta matemática que estamos trabajando y que he podido introducir vía este problema está resolviendo una gran cantidad de problemas. Es muy diferente que un alumno repita 20 veces la solución de problemas con distintos enunciados a que entienda que ese método, esa estructura de solución corresponde a una clase infinita de problemas. Esto conduce a una mejor formación matemática que el anterior. El bosquejo de una propuesta, a mí este problema me encanta. Posiblemente ya algunos me lo hayan oído, pero como yo soy el que hablo, pues yo lo doy, ¿no? Entonces, se trata de, porque ilustra todo el proceso que hay que seguir, fíjense. Se trata de un recipiente, aquí les decimos tinacos, que se pueden llenar con dos llaves. Una llave trabajando sola lo hace en 20 minutos y la otra llave trabajando sola lo hace en 10 minutos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tardarán las dos llaves trabajando juntas? Esa es toda la solución. Los datos que estamos dando 10 y 20 tienen truco porque son muy sencillos, nos permiten encontrar relaciones muy fácil y esto se da rápidamente. Pero antes de que empiecen a resolverlo, lo que se les pregunta es, a ver, ¿qué estimación tienes sobre esto? Porque muchas veces los alumnos empiezan a ensayar operaciones y luego si no les sale nada va con otra, pero no saben qué están haciendo. Lo único que están es tratando de aplicar lo que se vio en clase, ¿no? Es mejor que entiendan qué elementos están en juego, cómo se relacionan, cuál es un tiempo razonable si tengo dos llaves, y entonces empiezan a distinguir lo posible de lo factible. Por ejemplo, un medio de qué, de minuto, de hora, de qué, 2, 10, 20, 15, y dan hasta que me acerco a resultados que son más factibles, porque si dicen que son 10 minutos, no, porque una sola llave llena el recipiente en 10 minutos, entonces se derrama, o 20 minutos tampoco 15 minutos, entonces tiene que ser menos, tiene que ser 7.5 tal vez, pero eso todavía puede parecer, entonces pueden llegar a este tipo de relaciones y eso es muy importante porque aquí ya estoy pensando que ya están entendiendo el problema. Puede ser que algunos no se den cuenta de esto, pero al discutirlo en grupo se va formando una mejor claridad del problema y entonces sí, ya pueden empezar a resolverlo. La estimación es una habilidad matemática fundamental que se puede promover dentro de la clase, en vez de preguntar si entienden el problema o no. Bueno, les voy a platicar cómo unos niños lo resolvieron. Entonces decían, bueno, tengo con una llave de 10 minutos lleno dos tanques, mientras con la otra lleno uno de 20 minutos. Entonces, la solución va a ser un tercio de 20, ya, rápidamente. Otros dicen, a ver, tengo con una lleno la mitad y con otro lleno un tanque, y entonces ya la solución va a ser 10, que es la que llena un tanque, entre 3 medios, que son justamente las aportaciones que pueden hacer. Aquí está otra que decía, si tengo 20 minutos y 10 minutos y una llave la hago como dos llaves, entonces tengo 3 llaves de 20 minutos y la solución va a ser solamente 20 entre 3. El que sean esos los datos permite que el alumno pueda pensar en soluciones. Hay algunos, y estos ya son maestros que están en formación, no son niños, que tratan de resolverlo haciendo una imagen del recipiente y viendo cómo se va llenando y encuentran una relación entre los datos, ¿verdad? Y se dan cuenta que es 1 a 2 y entonces de ahí les permite ir descubriendo una relación de proporcionalidad que les ayuda a resolverlo, ¿verdad?
algunos pueden pensar, no sé cuánto le cabe al tanque, entonces uno les dice, bueno, pues piensa en 100 litros, y entonces hacen sus cuentas con la llave de 10 minutos, con la llave de 20 minutos, juntas llenan 15 litros por minuto, entonces hacen la división de lo que llenan en ciertos minutos entre el total y les da la respuesta del problema. Entonces, ¿qué pasa si fuera de 200? Uno les tiene que preguntar, entonces cambian todo y empiezan a ver que la solución va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Con esto se dan cuenta de que ellos no tienen por qué tener el dato. Muchas veces cuando un alumno pregunta, oiga, este dato me hace falta, pues pónselo a ver en qué te ayuda. Muchas veces le decimos, no, ese dato no se requiere, tú hazlo como está ahí planteado. No, hay que dejarlos que ellos ensayen y que busquen cosas, relaciones, ¿no? Otros que ya son un poquito más algorítmicos van a buscar fracciones, ¿verdad? Que una sea el doble de otra y que sumen uno. Por ejemplo, un tercio es la mitad de 2 tercios o 2 tercios es el doble de un tercio y suman uno. Entonces eso tiene que ver con la solución y ya. Bueno, aquí se puede resolver de otras formas, cuál es el mejor manejo de la resolución y aquí es donde vamos buscando otros procedimientos. Por ejemplo, les pedimos que en vez de hablar de un recipiente, se piense en otro tipo de problema, ¿verdad? Que pueden ser diferentes contextos, ¿sí? Y también se le pide que cambien los datos. Entonces se dan cuenta que muchos de los métodos con los cuales resuelven este tipo de problemas ya no sirven para problemas similares y entonces se preocupan y se dicen, bueno, ¿y por qué? Ahora ya no me sale, que no entiendo. Y se empieza a hacer un nuevo recorrido de las cosas, ¿no? Aquí surgen todas estas preguntas porque el estudiante dice, ¿por qué está fallando? ¿Por qué no estoy dentro de las posibilidades de resolverlo en nuevas situaciones? Y es la oportunidad que el maestro puede usar para meter nuevos contenidos. Por ejemplo, cuestiones de proporcionalidad, porque algunos maestros lo resuelven así, ¿verdad? Usando proporcionalidad o aproximaciones. Este es un método muy usado por los maestros, no tanto como el que sigue, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que a partir de este problema yo puedo meter algunos contenidos relacionados con la proporcionalidad y desarrollar el tema como la necesidad para resolver más problemas muy similares a los anteriores. Después, otros prefieren, este es el súper favorito de los maestros, que es poner ecuaciones, ¿verdad? Pero también me puede servir el mismo problema si ya saben proporcionalidad para poder trabajar esta situación, ¿no? Pero un dato interesante es que yo puedo trabajar el llenado de llave por llave y simbolizarlo para generar un modelo de llenado, ¿verdad? Y trabajando con ambas llaves, lo cual me conduce a un modelo, a una ecuación del problema. Cuando se llena el tanque, esta suma debe ser igual a 1, porque ya tengo una unidad. Entonces tengo un modelo matemático, que esto me serviría en grados más avanzados. Entonces le puedo cambiar ahí los datos, ya tengo el modelo matemático, ya sé que la solución va a ser tal. Si cambio los datos, ¿verdad? Con ese modelo matemático tengo otra solución, pero también estoy viendo qué tiene que ver la solución con los datos que me están dando. Y entonces puedo hacer muchos ensayos. Aquí ya veo qué métodos sirven, cuáles son más generales, cómo varían las respuestas, etcétera, ¿no? También esto lo puedo aplicar en otras situaciones donde no es un tinaco o un recipiente. Y bueno, empiezo a ver que no solamente se resolvió un problema, sino se resolvieron una infinidad de problemas. Pero puedo preguntarme, ¿puedo meter más llaves? Y ya, como ya tengo el modelo, puedo meter más llaves rápidamente y entonces tengo un modelo más útil. Puedo también meter fugas, pero ahora en vez de sumar van a restar, ¿verdad? Aquí hay una fuga de 30 minutos y entonces empiezo a ver en qué tiempo se llenan con esas cuestiones. Puedo cambiar las literales que empleo y entonces puedo comparar los resultados que se dan con fugas y sin fugas y entonces estoy generalizando este procedimiento, que esto tiene que ver con corrientes eléctricas, con caídas de agua, con una serie de problemas que también se pueden trabajar después de analizar esto a profundidad. Ahora, lo que yo quiero es encontrar
ahora un resultado, un tiempo de llenado. Si yo quiero que la solución sean 7 minutos y una llave lo llene en 10 minutos y la otra no sé en qué tiempo, para que cuánto debería de tardar esta llave. Y ya esto me da distintas, aquí tengo una llave llena la mitad de la otra, o una el doble de la otra. Aquí tengo que una llena 3 veces, otra la mitad, otra la séptima parte, y lo llenan en 15 minutos. ¿Cuál es el tiempo de llenado? Entonces empiezo a trabajar muchas cosas que también se dan en otros contextos de electricidad y de otros. También puedo evaluar cuando hay una fuga y qué tanto se pierde con el mismo modelo. Es decir, estoy trabajando de alguna manera lo que les decía hace rato, que es donde nosotros tenemos que estar preparados para que en el momento donde se cambian contextos, se cambian datos, es la oportunidad que el maestro tiene para introducir un nuevo método o hacerlos pensar en relaciones que ellos no habían considerado. Y esto me permite enseñar algunos contenidos a partir de la propuesta de resolución de problemas. Bueno, esto hice un libro que después, si quieren, se los paso, ya algunos lo deben de tener, donde se ve que esto, manera de proceder, es como trabaja el matemático. Y aquí hay la relación entre lo que hace el matemático y lo que se haría en el proceso de resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos guiados por el proceso de resolución de problemas, aunque esto implique cambios en el currículo escolar, tendríamos la posibilidad de desarrollar en los estudiantes el pensamiento matemático y las habilidades matemáticas correspondientes. Es un trabajo muy fino. Ahora, uno puede decir, pues, bueno, pero no hemos cambiado el currículo y seguimos con un... No importa. Hagan este tipo de experiencias algunas veces en el tiempo y van a dar cuenta que los estudiantes van a cambiar. El trabajo que hicimos en la Ciudad de México tenía que ver con eso. Es decir, los maestros enseñan de manera tradicional y entonces se les decía, bueno, emplee este método en una clase. O en escuelas que se ampliaba la jornada, meta este método en eso. Y empiezan a ver que los alumnos cambian, preguntan más, hacen planteamientos diferentes, buscan métodos diferentes. Y esta es una base que se obtiene también siguiendo algunos elementos del método Singapur, porque es muy importante que si queremos estudiantes críticos, les demos la oportunidad de que critiquen, de que vean otras situaciones. Si queremos estudiantes que desarrollen competencias, tenemos que darles el contexto donde las competencias se desarrollan. Entonces, para los que quieran, puedo meter, estos son los nombres de los métodos matemáticos para descubrir conocimientos matemáticos, ¿no? Bueno, aprovecho la oportunidad para anunciarles que vamos a estar en Perú. En Perú, del 30 de julio al 4 de agosto del año que entra, vamos a tener la versión 16 de la Conferencia Interamericana de Educación Matemática. Y van a estar algunos personajes como Alan Schoenfeld, que es uno que les mencioné en la presentación. Aquí tenemos a un amigo muy conocido por ustedes. Está Michel Artig, uno de los personajes más importantes. Manuel Santo, que es el experto en México en resolución de problemas. Y otros más de España, de Chile, de Colombia, de Brasil, etcétera, ¿no? Aquí solamente hay algunos pocos. En esta página, que es muy fácil, es 16.ciam-alto-iacme.org. Pueden obtener ustedes la información. Yo de todos modos le voy a pasar el PDF a nuestro amigo Edwin para que a quien crea en posibilidades de atender el evento, pues tenga toda la información adecuada y también la presentación en PDF de este tema. Les doy las gracias. Espero que hayan quedado claras las ideas, pero si no, estoy atento a sus comentarios y preguntas que se hayan generado. Les agradezco mucho la oportunidad de volver a estar con ustedes. Cuando quieran otro tema o otra discusión, con gusto lo haría porque me gusta mucho el entusiasmo con el que ustedes trabajan y se me hace
que es una situación importante, que trabajen colegiadamente y que tengan mucho interés por ver otras cosas, ¿no? Si les ayudan, esa es la intención, y si no les ayudan, bueno, por lo menos conocer que hay otras posibilidades para trabajar. Entonces, estoy atento a algunas preguntas. No sé si recopilaron por el chat algunas, estimado Edwin. Doctor, muchas gracias por su participación, de verdad, cada vez que usted interviene, no solamente acá en Jaén, sino en todas las actividades donde participamos, nos abre un poco más sobre la visión de la didáctica de la matemática. Eso es muy bueno. No sin antes, por ejemplo, acá hay una pregunta que de Junín, el maestro John, que indica: ¿a qué llamamos la exploración matemática? ¿Y será lo mismo la exploración matemática a la resolución de un problema? Bueno, para resolver un problema necesitamos hacer exploraciones matemáticas. Es decir, ensayo un contenido y veo si ese tema me ayuda para resolver el problema, ¿sí? Si no, entonces busco otro. O también la exploración matemática puede darse por sí sola, como yo le hice en el primer ejemplo. Un amigo me da ese problema en donde sale la misma solución con ecuaciones lineales formadas por 3 términos consecutivos de sucesiones aritméticas, y digo, chivo, ¿y eso por qué se da? Y entonces estoy tratando de aclararme las cosas empleando diferentes herramientas matemáticas, hasta que llego que cuando lo pongo como una recta y lo pruebo como un punto que está sobre la recta, empiezo a entender más las cosas. Esa es otro tipo de exploración. Enrique también, con su pregunta, dice: ¿cuánto tiempo se requiere para utilizar la resolución de problemas en una sesión de clase? Maestro. Bueno, en un currículo hecho con base en la resolución de problemas, que no lo tenemos porque seguimos teniendo currículos tradicionales por temas, se haría el currículo pensando en el tiempo que se requiere para el desarrollo de eso. A lo mejor para tratar un contenido tendríamos 3, 4, 5 clases, ¿no? Y se tendría que hacer una programación así. En el currículo actual, lo que nosotros les pedimos en la Ciudad de México a los maestros es que dieran su clase como ellos la dan, que en general era un método tradicional de ver el tema, definiciones, los algoritmos, dar ejemplos y ejercicios, ¿no? Y solamente les pedíamos, a ver, tienes varias opciones. En 10 minutos al iniciar la clase, haz una etapa de la resolución en el sentido que se los ha dado del problema. Entonces algunos decían, no, es que requiero más tiempo, entonces mejor le dedico una clase a la semana, ¿sí? O cuando tenían más tiempo en las escuelas de jornada ampliada o de tiempo completo, ahí trabajaban de esa manera. En todos los casos sucedieron cosas muy curiosas, porque decían, bueno, yo tengo alumnos que nunca me imaginé que fueran tan inteligentes, porque están calladitos, hacen todo, son muy obedientes y todo, pero en estas experiencias me he dado cuenta de que ellos son muy, muy, muy vivos, ¿no? Hay otros que nunca me prestaban atención, pero en estas experiencias preguntan, trabajan con sus amigos, hacen cosas muy interesantes. Bueno, ¿qué quiere decir? Que aún en el currículo tradicional yo puedo hacer sesiones especiales una vez cada 15 días, una vez al mes, periódicamente, para que los alumnos vean que hay otra manera de entrarle al contenido. No importa que las otras clases las esté trabajando como los hago frecuentemente, es como una especie de un taller, ¿no? Como a veces algunos meten laboratorios de matemáticas, sería algo similar, pero basado nada más en problemas, mientras llega un currículo que esté basado realmente en resolución de problemas. Porque si logramos que los alumnos desarrollen estos pensamientos, a lo mejor no aprenden nuevos contenidos, pero sí aprenden nuevas formas de entrarle a las cosas. Y eso les va a servir no solo en matemáticas, les sirve en todos lados. Por ejemplo, los historiadores agarran la historia, los datos históricos, y ¿qué es lo que hacen? Se imaginan que si hubiera ocurrido otra cosa, ¿qué cambiaría? O dicen, si se obtuvo un resultado distinto,
cuál sería la base de los datos que deberíamos de tener, es decir, jugar con la información, y esto le da mucha posibilidad de también tener un buen desempeño a partir de lo que hacemos en matemáticas en otras de las asignaturas, ¿no? Esta es la idea, que no los volvamos estáticos y nada más repetidores, sino que los hagamos que piensen en las cosas, que se imaginen cosas, que prueben, que cometan errores, que los corrijan, que discutan entre ellos, que formulen sus propias notaciones, que formulen sus propios símbolos y que vean que ellos pueden generar conocimiento. Qué bien, maestro. Muchas gracias por su intervención. La verdad, algo similar decía, siempre también nos habla a nosotros el maestro, un amigo también de nuestra comunidad, colaborador y gran maestro, el doctor Uldarico Malaspina, en cuanto a la creación de problemas y esa creatividad que debemos de tener los maestros para poner problemas tanto de contexto, en intramatemático y extramatemático, lo menciona nuestro amigo el doctor Uldarico Malaspina, ¿no? Juntamente también con otras intervenciones recientemente también escuchando a la doctora Cecilia Gaita en cuanto a los niveles de algebrización, que no se debe de considerar solamente a partir de un grado como comúnmente nosotros lo hacemos. Y digo nosotros lo hacemos porque en Perú también es lo mismo en el enfoque por competencias, que ya el ministerio nos da una caja y nos dice, mira, para desarrollar competencias matemáticas, pues empieza con el problema, vamos a trabajarlo, la problematización, luego la organización y por último vamos a la respuesta, lógicamente con otras variables de ahí de la retroalimentación. Sin embargo, en muchas ocasiones, todavía los maestros tenemos esa inclinación por partir a resolver o a desarrollar competencias matemáticas desde contenidos, desde los conocimientos, ¿no? Y sí, creo que esa partecita, estimados colegas, y con la ayuda acá que nos da el maestro Mancera y también otro maestro más, es importante de repente nosotros reaprender, desaprender ese modelo de repente conjuntista que siempre hemos estado formados, para empezar a asumir ya un modelo más en cuanto a la resolución de problemas como el corazón de la matemática, que usted bien lo considera. Bueno, por acá, a ver, dice, ¿se puede solo enseñar, Johnny? Una pregunta, ¿se puede solo enseñar a resolver problemas a los estudiantes sin entrar tanto al contenido temático? Pregúntense ustedes cómo los niños que tienen que hacer ventas en las calles, que no pueden ir a la escuela, resuelven cuentas muy difíciles o situaciones muy difíciles, o los albañiles que nos hacen esas cúpulas hermosas, que nos hacen escaleras, que levantan edificios y no han ido a la escuela. O los adultos no alfabetizados que están haciendo ventas, que nos dan bien el cambio y todo eso. Quiere decir que las nociones matemáticas se pueden hacer sin los símbolos, sin ver el contenido que nosotros llamamos matemático, porque la matemática son ideas, no son símbolos ni procedimientos estereotipados. Sí se necesitan, porque es una manera de comunicación, pero las ideas matemáticas se pueden generar sin meterse tanto al contenido. De hecho, en el problema de las llaves y de la dramatización que hicimos con el de saludo que les mostré, no estamos hablando de un contenido, estamos hablando de la situación y usamos la dramatización o en qué relación están los tanques con los tiempos de llenado, pero no estamos usando elementos matemáticos fuertes, nos referimos sí a cantidades porque tiene que ver con eso, pero no nos estamos refiriendo a un contenido específico. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto se puede trabajar los problemas aún sin conocer el contenido. Esto yo lo pude vivir en educación de adultos, en educación especial y en particular en las primarias y en la secundaria. Es muy, muy factible que se pueda dar eso de esa manera, ¿no?
Ok, un compañero también ahí, Juan Carlos, adelante. Y buenas noches, doctor Buenas noches. Mancera, y a todos los participantes que nos acompañan en esta eh, ponencia. Doctor Mancera, bueno, ya es la tercera vez que podemos compartir una sala, 2 veces como moderador, y tengo 2 preguntas, Sí, dígame. doctor. Pero antes también agradecerle porque siempre nos está acompañando a la comunidad de docentes de matemática, que pues estamos encaminando dentro de este contexto de esta comunidad de Jaén, Cajamarca, Perú. Sí. Doctor, usted mencionaba justamente que los procesos que utilizaba Polya Ajá. no es considerado como una metodología. No, Le comento, nosotros en Perú en varios contextos, los maestros lo utilizamos como una metodología. ¿Por qué usted considera que no es una metodología? porque no lo hizo para eso. Es como el trabajo de Piaget. Piaget estaba buscando datos sobre la evolución, sobre el desarrollo de los individuos y cómo se desarrolla el pensamiento. Eso no era una propuesta didáctica. Polya hizo lo mismo. Se puso a pensar cómo estaban relacionadas algunas cosas con la producción matemática y él se autoobservó y puso, se centró la atención en cómo procedía él. Entonces dice, bueno, primero tengo que comprender el problema, después hacer un diseño del plan, etcétera. Y esos 4 pasos fue lo que él identificó en lo que él hacía normalmente. Entonces, pero él era un matemático que buscaba exploraciones de cierto tipo. Y así lo presentó en un congreso de matemáticas, en un congreso internacional de matemáticas. ¿Sí? Entonces, igual que a Piaget, a algunos se les ocurrió que eso era una manera de trazar una estrategia didáctica. Lo mismo pasa con Brousseau, con la teoría de las situaciones didácticas. El mismo Brousseau lo ha dicho, la teoría de las situaciones didácticas es una herramienta de investigación, no es para ser didáctica. ¿Sí? Y entonces muchos lo han notado como una forma didáctica por el nombre, tal vez. Bueno, a Polya le pasó exactamente lo mismo. No está mal emplearlo, o sea, si se me dice, bueno, están cometiendo un pecado, no, porque es una forma de acercamiento, como podría ser otra, ¿no? El asunto más que nada es que originalmente Polya no lo planteó en ese sentido. Polya lo hizo para mostrar cómo él enfrentaba los problemas. Y evidentemente no todos somos Polya, no todos tenemos el interés de Polya y no todos tenemos las herramientas de Polya. Por eso el estudio de Schoenfeld es importante, porque él pone en juego los elementos que se ponen en juego cuando se resuelven problemas. Y entonces él completa el trabajo de Polya, pero no están hechos todavía como una estrategia didáctica. En el libro que ya les puse en el chat, y bueno, también les puse la ponencia en PDF, ahí está la posición mía en lo personal, que es, ok, vamos a hacer primero un currículo que sea basado en la resolución de problemas. Y no rechacemos a Polya. Polya es uno de los elementos fundamentales en todas estas ideas que les estoy planteando. Por ejemplo, la reversibilidad tiene base en lo que dice Polya en la última etapa, que hay que verificar la solución, ¿verdad? Y una manera de verificarla es si yo quisiera otra solución, ¿qué datos debería de tener? ¿Sí? La comprensión del problema es básico, que es la etapa 1 de Polya, pero entonces yo la cambio por una estimación. En vez de preguntarles lo que hace Polya, que son una serie de preguntas, yo les digo, a ver, dame una estimación y en la medida en que me dan buenas estimaciones, sé que están entendiendo el problema. ¿Sí? Cuando hay una estimación mala, pues no. Polya tiene una cosa muy interesante que no la platiqué, que él usa la mayéutica, que es el arte de que por medio de preguntas uno hace que el interlocutor llegue a la verdad.
Entonces Sócrates tenía esa idea y se hacía el tonto, como que no sabía nada, por eso es yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Y se le acercaba a alguien, le preguntaba algo, y él en vez de responderle con la sabiduría que ya tenía, le decía, oye, pero ¿tú qué piensas de esto? ¿No crees posible que también pueda haber cosas por acá? Y al responder el interlocutor se acercaba a la verdad. Eso es lo que, eso tiene detrás el trabajo de Polya. O sea, de hecho, a mí me encanta el trabajo de Polya y yo he leído 2 o 3 veces sus libros, porque me gusta mucho el trabajo de Polya, pero creo que sí, tomarlo como una propuesta didáctica no es lo adecuado porque él no lo desarrolló para eso, ¿sí? Claro que cuando uno busca cómo enseñar bien y cómo hacer las cosas bien, pues se agarra de X, Y, Z, ¿no? Y ¿qué hace? Lo pone uno a prueba y ve qué resultados da, ¿no? Lo que yo les puedo decir es que lo que he leído de la investigación de aplicar los pasos de Polya en la enseñanza, en principio no les permitió construir contenido, nada más resolver problemas. Y muchos arrojan datos de que los chavos a lo mejor hicieron muy buenos en una etapa de Polya, pero se las aprendieron de memoria. Y lo que necesitan es esto que Polya llamaba las heurísticas, cómo entrarle para resolver el problema. Entonces, Schoenfeld igual toma las heurísticas como una parte central de su estudio. Quiere decir que no está mal, vaya, no es un pecado. Todavía tenemos posibilidades de tener un buen lugar en el cielo si seguimos usando Polya. No, yo espero tenerlo porque me encanta Polya. Pero lo que hay que tomarlo con pincitas porque el origen de ese trabajo no era eso. A lo mejor necesitan modificaciones que a lo mejor ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Muchos buscan adaptaciones. Y de hecho, Polya no es el único. Nodix hizo un trabajo similar que tiene las tres últimas etapas de Polya. En la primera, en vez de comprensión, pide que hagan una representación del problema, con dibujitos o con materiales y lo que sea, ¿no? ¿Sí? Yo pongo la estimación en vez de la comprensión. Entonces, puede haber adaptaciones, pero la idea de Polya es muy fuerte, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. No, al contrario, Justamente gracias. la segunda pregunta estaba relacionada también a Polya. Usted nos ha hablado de Polya, de Schoenfeld, y desde su perspectiva, ¿con cuál, digamos, pasos o métodos usted nos recomienda trabajar a los docentes de matemáticas? Bueno, yo lo que les decía, en particular con los programas como están, es muy difícil meter el enfoque de resolución de problemas, salvo cuando resolvemos problemas, pero como los problemas se los presentamos después de haber visto el contenido, pues ya se vuelven ejercicios. Entonces ahí es una locura, ¿no? Sin embargo, yo les digo, hagan experiencias en donde no centren el problema en un contenido que se ha visto, sino que dejen que los alumnos metan las ideas que vengan con datos sencillos para que se les ocurran cosas y ellos se sientan a gusto, sientan que están entendiendo. Si les pongo datos difíciles, pues se van a perder y no van a saber qué hacer, ¿no? Y después poco a poco voy generalizando eso, cambiando el contexto, cambiando datos, y entonces puedo ver muchos métodos de resolución, etcétera. Y eso lo puedo hacer una vez al día o hacer concursos donde justamente los alumnos se confronten con esas nuevas visiones de un problema. No sé, hay muchas formas en que la escuela puede usar, pero lo importante es que se metan con una situación, la desglose con sus propias posibilidades, la entiendan. El maestro obviamente va a guiar, les va a hacer sugerencias, pero no les va a decir cómo resolverlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el maestro conduce, les ayuda a que se planteen preguntas como Sócrates con sus interlocutores, ¿verdad? Y que se haga, no lo van a poder hacer con todos los contenidos del programa tal como están, porque no solo ustedes tienen programas tradicionales que dicen por enfoque en resolución de problemas, los hay en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el asunto es que se creen estas oportunidades. O vamos a hacer esto, así como hacen la fiesta o la kermés o los honores a la bandera o lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos a darnos un espacio para tener una actividad diferente en la clase de matemáticas.
y ahorita por lo menos meterlo así, que fue lo que nosotros hicimos y vi que dio ciertos resultados positivos, ¿no? Muchas gracias, doctor Eduardo Mancera, por sus respuestas y seguramente nos estamos viendo en otra oportunidad. Y un abrazo muy grande desde Jaén City para allá a México. Gracias por su respuesta, doctor. No, al contrario, yo los considero hermanos, somos gente de la misma comunidad latinoamericana, hispana, y tenemos la posibilidad de compartir por este medio. Realmente a mí me encanta compartir con ustedes las ideas. Yo, como digo, si les sirven, qué bueno, y si no les sirven, pues por lo menos ya conocen otros chismes, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Son ideas, no doy cosas definitivas, pero sí son maneras de ver diferente las cosas. Todas estas yo ya las he ensayado y he visto que me han dado resultado, pero la misma cosa que digo con respecto a Polia, pues no todos son yo. Hay unos que saben más que yo, hay unos que pueden hacer las cosas mejores que yo, entonces a lo mejor pueden optar por otro camino, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque esta oportunidad que me están dando realmente a mí me anima mucho porque estoy trabajando con colegas, estoy trabajando con gente interesada que toma su tiempo para estar en este espacio. Esto es muy valioso, es un capital humano muy importante, es un capital intelectual que hay que cuidar mucho, ¿no? Y me encanta ser parte de esto. Adelante, José. Muchas gracias. Genial, maestro, ya siendo la hora indicada, no sin antes agradecer a todos los presentes por sala y también por las redes sociales que están viendo este compartir. El doctor nos ha compartido dos materiales que serán puestos en la página del fanpage de CDMAT, porque todavía no tenemos nuestra página web, salvo nuestro blog que está en construcción.